Ella se burló de mí por ser solo administrativa delante de todos. Luego, su prometido preguntó qué hacía. Dije una palabra. La sala se quedó helada. Sus padres palidecieron. Y ella, finalmente, se dio cuenta de quién era yo. Soy Abigail Matthews, tengo 32 años y estoy de pie en un rincón, en la fiesta de compromiso de mi hermana Hannah, observándola lucir su anillo. Nadie aquí sabe que soy la jueza más joven nombrada en nuestro distrito en 50 años. Para mi familia, solo soy una asistente administrativa, y Hannah nunca pierde la oportunidad de recordárselo a todos. Ella, precisamente, acaba de burlarse de mi carrera delante de su prometido, Nathan, un abogado prominente. Si tan solo supiera que nos conocimos antes, en mi sala del tribunal. El silencio que siguió a mi respuesta de una sola palabra lo cambió todo. Antes de contarte lo que pasó después, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Deja un comentario y suscríbete si alguna vez has tenido un miembro de la familia que constantemente te menosprecia. La revelación que siguió lo cambió todo. Crecer con Hannah era como vivir en una sombra perpetua. 5 años mayor que yo, siempre fue el centro de atención en nuestra casa. Desde pequeña, aprendí que en la familia Matthews, los logros de Hannah se celebraban con gran fanfarria, mientras que los míos se reconocían con asentimientos educados. Hannah consiguió el papel principal en la obra de teatro de la escuela, anunciaría mi madre a todo el que quisiera escuchar. Hannah ha sido aceptada en 3 universidades con becas, diría mi padre radiante de orgullo. No me malinterpretes, quiero a mis padres, Robert y Elizabeth Matthews. Son buenas personas que nos proporcionaron una vida cómoda, de clase media alta, en los suburbios de Boston. Pero nunca supieron cómo celebrar a ambas hijas por igual. Hannah era ruidosa y segura de sí misma, exigiendo atención, mientras yo era más tranquila, más reflexiva. En nuestra casa, la rueda que chirriaba definitivamente era la que recibía atención. Recuerdo haber traído a casa sobresalientes en secundaria, emocionada por enseñarle mi boletín a mis padres. Ese mismo día, Hannah había sido seleccionada para un equipo de debate regional. ¿Adivinas qué logro dominó la conversación de la cena esa noche? Abby siempre ha sido la fácil, decía mi madre a sus amigos. Hannah necesita más atención, como si necesitar menos atención de alguna manera hiciera que mis logros fueran menos dignos de reconocimiento. Para la escuela secundaria, había desarrollado una piel dura y encontraba validación en mis propios logros, en lugar de esperar la aprobación de mis padres. Me uní al equipo de juicio simulado y descubrí mi pasión por el derecho. Cuando anuncié mi intención de ir a la facultad de Derecho después de la universidad, la respuesta de mis padres fue tibia, en el mejor de los casos. La facultad de Derecho es cara, querida, advirtió mi padre. Y es un campo tan competitivo. No se plantearon tales preocupaciones cuando Hannah decidió hacer un máster en marketing. El patrón continuó durante nuestros años de adultas. Hannah compartía historias adornadas de sus éxitos profesionales, mientras yo me mantenía callada sobre los míos. No era que no estuviera orgullosa de mi trabajo, lo estaba. Pero años de tener mis logros minimizados me habían enseñado que era más fácil pasar desapercibida. El malentendido de la asistente administrativa ocurrió hace 3 años. Acababa de pasar el examen de abogacía y trabajaba como pasante para el juez Thompson, adquiriendo una valiosa experiencia antes de solicitar un puesto en la oficina del fiscal de distrito. En una cena de acción de gracias familiar, cuando me preguntaron sobre mi trabajo, mencioné que estaba ayudando al juez Thompson. Mi tía Sandra inmediatamente asumió que me refería como asistente, y antes de que pudiera aclarar, Hannah intervino. Así es, Abby está contestando teléfonos y haciendo café para algún juez, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero todos tenemos que empezar por algún lado, ¿verdad? El comentario despectivo dolió, pero algo me impidió corregirla. Quizás era agotamiento de años de tener mis logros disminuidos, o quizás una parte mezquina de mí quería ver cuánto tiempo tardaría alguien en preguntar directamente sobre mi carrera. Así que no dije nada, y el malentendido se aceptó como un hecho. Lo que mi familia no sabía era que me había destacado más allá de las expectativas de cualquiera. Después de mi pasantía, pasé 5 años como fiscal con una tasa de condenas casi perfecta. Mi reputación de ser justa pero dura me ganó respeto en toda la comunidad legal. Cuando el juez Thompson se jubiló, me recomendó personalmente como su reemplazo.
A los 30 años, me convertí en la jueza más joven nombrada en el Tribunal de Distrito en 5 décadas, un hecho reportado en revistas legales pero nunca mencionado en reuniones familiares. Durante 2 años, mantuve mi puesto en secreto, diciéndome que no importaba lo que pensara mi familia. Pero en el fondo, la niña pequeña que anhelaba la aprobación de sus padres aún existía. A veces me imaginaba revelando la verdad en una cena familiar, visualizando sus caras de asombro. Pero nunca lo hice. Hasta que la fiesta de compromiso de Hannah lo cambió todo. La fiesta de compromiso de Hannah fue exactamente como esperaba, extravagante, meticulosamente planeada y diseñada para mostrar su vida perfecta. Mis padres habían transformado su casa colonial en un lugar digno de Pinterest, con luces centelleantes, arreglos florales y catering profesional. Un gran cartel que decía "Felicidades, Hannah" y Nathan colgaba sobre la entrada al patio trasero. Llegué temprano para ayudar a mi madre con los últimos preparativos, en parte por obligación y en parte porque llegar con la multitud significaba enfrentarme a la gran entrada de Hannah. «Oh, Abby, estás aquí», dijo mi madre, apenas mirándome mientras ajustaba un arreglo floral. «¿Puedes ayudar a montar la estación de bebidas?» Hannah quiere que todo esté perfecto cuando lleguen los padres de Nathan. Mi padre estaba afanosamente colgando luces adicionales en los robles. Hannah cree que se verá más mágico cuando se ponga el sol, explicó, balanceándose precariamente en una escalera. Asentí, colocando copas de cristal y arreglando botellas de champán. Esto era típico. Incluso en eventos que la celebraban a ella, Hannah lograba mantener el control sobre cada detalle. A medida que los invitados comenzaban a llegar, me retiré a un rincón tranquilo cerca del jardín, bebiendo una copa de champán. Parientes a los que no había visto en meses me saludaron con las preguntas habituales. «¿Todavía trabajas de secretaria, Abby?», preguntó el tío Frank, dándome una palmada en el hombro. «No hay nada de malo en un trabajo honesto». Asistente administrativa, corregí automáticamente, la mentira se había convertido en algo natural. La tía Patricia me apretó el brazo con simpatía. «No te preocupes, querida. No todos pueden tener el impulso de Hannah. Encontrarás tu camino eventualmente». Tenía 32 años con una carrera que la mayoría de la gente envidiaría, pero las reuniones familiares siempre me hacían sentir como una adolescente con bajo rendimiento. Exactamente a las 6 de la tarde, un elegante BMW negro entró en la entrada. Hannah había llegado con su prometido. Nunca había conocido a Nathan Carter, pero sabía de él. Era un respetado abogado defensor que había defendido varios casos en mi sala del tribunal, aunque nunca nos habíamos presentado formalmente. Siempre dirigía mi tribunal con una toga completa y el pelo recogido severamente, así que dudaba que me reconociera con un vestido de cóctel y el pelo suelto. Hannah hizo su entrada como una reina presidiendo una corte, deslumbrante con un caro vestido de diseñador, su anillo de compromiso de diamantes captando la luz mientras agitaba su mano izquierda dramáticamente con cada gesto. Nathan caminaba a su lado, alto y apuesto con un traje a medida, sonriendo cortésmente mientras Hannah lo presentaba. Parecía agradable, aunque un poco reservado en comparación con la exuberancia de mi hermana. «Mamá, papá», exclamó Hannah, abrazando a nuestros padres. «Todo se ve increíble, aunque creo que esas flores deberían ir a la mesa central». Sin esperar respuesta, se volvió hacia la multitud reunida. «Todos, este es mi prometido, Nathan Carter, socio más joven en Jardín, Powell y Williams». Nathan pareció un poco avergonzado por esta presentación. «Es maravilloso conocer a la familia de Hannah», dijo con calidez. «Ella habla constantemente de todos ustedes». Hannah continuó paseando a Nathan, destacando sus credenciales a todos los que conocían. «Nathan acaba de ganar un caso masivo contra Bradford Pharmaceuticals», les dijo a nuestros abuelos. «Los socios están hablando de nombrarlo para el comité ejecutivo». Bebí mi champán, contenta de observar desde la periferia. Mi prima Jessica se acercó a mi lado, la única miembro de la familia que sabía la verdad sobre mi carrera. Habíamos sido cercanas desde la infancia y ella había asistido a mi ceremonia de juramento. «¿Cómo está su señoría esta noche?», susurró. Sonreí agradecida. «Disfrutando del espectáculo». «¿Cuánto tiempo falta para que Hannah mencione el título de Derecho de Harvard de Nathan?» «Ya lo hizo». 3 veces, conté. Jessica chocó su copa contra la mía.
Sabes que podrías terminar con esta farsa en cualquier momento y robarle el protagonismo a Hannah en su fiesta de compromiso. No soy tan cruel. No se trata de crueldad, Abby, se trata de honestidad y respeto por uno mismo. Antes de que pudiera responder, Hannah nos vio y se acercó, con Nathan detrás. Jessica, ¿has conocido a Nathan?, preguntó, sin esperar respuesta. Y por supuesto, ¿te acuerdas de mi hermanita, Abby? Nathan me extendió la mano con una sonrisa genuina. Hannah me ha hablado de ti. Es un placer, finalmente, conocerte. Mientras nos dábamos la mano, vi un destello de algo en sus ojos, un ligero entrecerrar, un momento de incertidumbre. ¿Me reconoció? Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero su expresión se aclaró y el momento pasó. Abby trabaja como administrativa para una oficina de abogados en el centro, añadió Hannah con desdén. Nathan probablemente conozca firmas más prestigiosas a las que podría solicitar, ¿verdad, cariño? Estoy seguro de que Abby es bastante capaz de gestionar su propia carrera, respondió Nathan, dándome una mirada de disculpa. Durante toda la noche, Hannah continuó haciendo comentarios similares, cada uno como una pequeña punzada diseñada para establecer la jerarquía que necesitaba mantener. Cada vez que mencionaba mi trabajo administrativo, notaba la expresión cada vez más desconcertada de Nathan, como si tratara de ubicarme. La tensión se acumuló constantemente a medida que se acercaba la cena, y me pregunté si podría superar la noche sin que el pasado chocara con el presente. La cena se sirvió en una larga mesa montada en el patio de mis padres, las luces centelleantes en lo alto creando un cálido resplandor contra el cielo nocturno. Estaba sentada entre mi anciana abuela y una prima lejana, mientras que Hannah y Nathan ocupaban los lugares de honor en el centro de la mesa, junto a nuestros padres. La comida del catering era exquisita, Hannah se había asegurado de ello, y la conversación fluía junto con el vino caro. Casi empezaba a relajarme cuando mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Por Hannah y Nathan, dijo, levantando su copa. Hannah, siempre has apuntado a las estrellas, y ahora has encontrado a alguien igualmente ambicioso con quien compartir tu vida. No podríamos estar más orgullosos. Hannah radió, disfrutando de la aprobación que rara vez había experimentado. Después de varios brindis más, incluido uno sorprendentemente sincero de Nathan a su bella y apasionada prometida, Hannah se levantó, acaparando la atención de la mesa. Nathan tiene noticias emocionantes que es demasiado modesto para compartir, anunció. Cuéntales, cariño. Nathan parecía incómodo, pero accedió. No es gran cosa, pero recientemente gané un caso contra Bradford Pharmaceuticals. Fue un esfuerzo de equipo, en realidad. Está siendo modesto, interpuso Hannah. Fue un acuerdo de 7 cifras, y Nathan fue el abogado principal. Los socios ya están hablando de acelerar su ascenso a socio principal. Mientras los murmullos de asombro circulaban por la mesa, reconocí el caso de inmediato. Inicialmente había sido asignado a otro juez, pero se transfirió a mi sala después de que el juez Brennan cayera enfermo. Recordaba los hábiles argumentos y la profesionalidad de Nathan. Se había ganado esa victoria. Hannah, eufórica por la atención y quizás demasiado champán, continuó. Nathan trabaja con jueces de verdad y clientes importantes todos los días. Es un trabajo muy significativo. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la mesa, y reconocí el brillo en ellos. Aquí viene, pensé. Sin embargo, no todo el mundo puede manejar carreras de alta presión, continuó. Algunas personas son más adecuadas para papeles de apoyo, ¿verdad, Abby? La atención de la mesa se dirigió incómodamente hacia mí. ¿Había sido asistente administrativa por cuánto tiempo ya, a cariño? Por años, preguntó Hannah con falsa dulzura. 3, respondí en voz baja. 3 años, repitió Hannah, como si esto confirmara algo decepcionante. Nathan, ¿sabías que mi hermana trabaja en una oficina de abogados? Quizás se hayan cruzado. Nathan me miró con curiosidad. ¿Con qué firma estás, Abby? Antes de que pudiera responder, Hannah se rió. Oh, Abby no trabaja en una firma. Está en el juzgado del condado. Respondiendo teléfonos o archivando papeles o algo así. ¿Qué haces exactamente todo el día, Abby? La mesa se había quedado incómodamente en silencio. Mi madre miró hacia abajo a su plato, mientras que mi padre se interesó de repente en rellenar su copa de vino.
Soporte administrativo, dije con voz firme, la familiar mentira amarga en mi lengua. Hannah sonrió triunfalmente. ¿Ves? Algunas de nosotras estábamos destinadas a la grandeza, otras a hacer café. Pero necesitamos ambos tipos en este mundo, ¿no? Algunos parientes rieron torpemente. El tío Frank me lanzó una mirada de simpatía. Mi abuela me dio una palmada en la mano debajo de la mesa. Hannah, dijo Nathan en voz baja, una nota de advertencia en su voz. Pero Hannah estaba en racha ahora, quizás sintiendo la incomodidad de Nathan y malinterpretándola como vergüenza por su parte. Está bien, Nathan. A Abby no le importa. Siempre ha sido la callada, feliz de mezclarse con el fondo. No podemos ser todos superdotados. Levantó su copa para brindar por conocer tu lugar en el mundo. El brindis quedó aucuarmente en el aire, pocos se unieron. Sentí que mis mejillas ardían, no por vergüenza por mi supuesta posición, sino por ira por la crueldad deliberada de Hannah y la complicidad silenciosa de mis padres. Nathan me estaba mirando fijamente ahora, con el ceño fruncido en concentración. Matthews, dijo lentamente. Abigail Matthews del juzgado del condado. Hannah radió, complacida de que se uniera a su narrativa. Así es, cariño. No todos pueden argumentar casos importantes como tú. Nathan sacudió ligeramente la cabeza, todavía mirándome. No, eso no es. Espera. Sus ojos se abrieron de repente. No eres soporte administrativo. Eres... El momento quedó suspendido en el tiempo mientras la memoria de Nathan finalmente conectaba los puntos. Abby, dijo con cuidado, ¿cuál es exactamente tu puesto en el juzgado? Todos los ojos de la mesa se volvieron hacia mí. La sonrisa de Hannah permaneció congelada en su rostro, aunque la confusión empañó sus ojos. Mis padres parecían desconcertados por el repentino cambio de conversación. Durante 3 años, había mantenido esta farsa, tragándome mi orgullo y dejando pasar los comentarios despectivos de mi hermana. En ese momento, mirando la expresión engreída de Hannah, algo dentro de mí se liberó. Respiré hondo y encontré la mirada de Nathan directamente. Jueza, dije. La única palabra cayó en un estanque de silencio, creando ondas de confusión alrededor de la mesa. ¿Qué? Preguntó Hannah, su sonrisa flaqueando pero sin desaparecer por completo. No digas tonterías. El rostro de Nathan se había quedado completamente inmóvil, el reconocimiento amaneciendo por completo. Eres... La jueza Matthews, dijo en voz baja. Tribunal del Distrito Norte. La mano de mi abuela se apretó alrededor de la mía debajo de la mesa. Eso es imposible, dijo Hannah, mirando entre Nathan y yo, su voz subiendo ligeramente. Abby es asistente administrativa. Nos ha dicho eso durante años. En realidad, nunca dije eso, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Hace 3 años, mencioné que estaba ayudando al juez Thompson. Todos asumieron que eso significaba como asistente. Simplemente, nunca corregí el malentendido. He comparecido en su sala del tribunal al menos 6 veces, continuó Nathan, todavía procesando esta revelación. Bradford Pharmaceuticals, ese fue tu sala. Mi padre dejó caer su copa de vino con un golpe sordo. ¿Eres jueza? Una jueza de verdad. La cara de mi madre se había puesto pálida. Pero eso no es. ¿Nos lo habrías dicho? Alrededor de la mesa, los parientes intercambiaban miradas de asombro, susurrando a escondidas, reevaluando cada interacción que habían tenido conmigo. La jueza más joven nombrada en el distrito en 50 años, añadió Nathan, una nota de respeto en su voz. Recuerdo cuando se hizo el anuncio. Simplemente nunca conecté que la jueza Matthews fuera la hermana de Hannah. La cara de Hannah se había transformado por completo, el shock dando paso a la incredulidad, luego a la ira. Esto es absurdo. Estás inventando esto para llamar la atención. No lo estoy, dije en voz baja. No lo está, confirmó Nathan. Hannah, tu hermana presidió el caso de Bradford. Es muy respetada en la comunidad legal. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, su voz pequeña y herida. Miré alrededor de la mesa a las caras de los miembros de mi familia, algunos confundidos, algunos impresionados, algunos avergonzados. ¿Habría importado? Hannah siempre fue la estrella.
Mis logros nunca parecieron registrarse. Eso no es verdad, protestó débilmente mi padre. No, desafié. Cuando entré en la Facultad de Derecho, me advertiste sobre la deuda de los préstamos estudiantiles. Cuando aprobé el examen de abogacía, se mencionó una vez en la cena del domingo y nunca más. Dejé de compartir mis éxitos porque nadie parecía interesado. La tía Patricia se tapó la boca. Oh, querida. Todas esas veces que te pregunté si ya habías encontrado un trabajo mejor. El tío Frank parecía mortificado. Le dije a la jueza del Tribunal del Distrito Norte que no había vergüenza en el trabajo honesto. En otras circunstancias, sus reacciones podrían haber sido cómicas. Hannah se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el patio de piedra. Esta es mi fiesta de compromiso, siseó. Y estás tratando de robarme el protagonismo, como siempre. Como siempre, repetí con incredulidad. ¿Cuándo te he robado yo alguna vez el protagonismo? Estás mintiendo, insistió Hannah, aunque la duda se había colado en su voz. Nathan, diles que miente. Nathan se puso de pie lentamente, colocando una mano suave en el brazo de Hannah. Hannah, no está mintiendo. La jueza Matthews es muy conocida en los círculos legales. He presentado mociones en su sala del tribunal numerosas veces. Hannah se apartó bruscamente de su toque, luciendo traicionada. ¿Lo sabías? Lo sabía si no me lo dijiste. No hice la conexión hasta ahora mismo, explicó Nathan. La jueza Matthews en el estrado se ve diferente. Hizo un gesto vago hacia mi vestimenta informal y el pelo suelto. Toga negra, pelo recogido, agregué. Contexto diferente. Mi madre había empezado a llorar en silencio, mi padre le daba palmaditas en la mano mecánicamente mientras me miraba como si viera a una extraña. Mi prima Jessica, que había estado observando la escena con una satisfacción mal disimulada, finalmente habló. Fui a su ceremonia de juramento. Salió en todas las revistas legales. La jueza más joven nombrada en el Distrito Norte en 5 décadas. Fue un gran logro. ¿Y ninguno de ustedes pensó en mencionarnos esto?, preguntó mi padre, mirando acusadoramente. Me pidió que no lo hiciera, respondió Jessica simplemente. Hannah seguía de pie, con la cara enrojecida por la emoción. Esto es simplemente perfecto. Incluso en mi fiesta de compromiso, encontraste la manera de hacer que se tratara de ti. Hannah, dijo Nathan en voz baja. Eso no es justo. ¿Justo?, rió amargamente. Lo que no es justo es descubrir que mi prometido, aparentemente, conoce a mi hermana mejor que yo. Lo que no es justo es que mi noche especial se arruiné con una revelación retorcida. Dicho esto, arrojó su servilleta sobre la mesa y entró furiosa en la casa. Después de un momento incómodo, Nathan murmuró una disculpa y la siguió. Los invitados restantes se sentaron en un silencio incómodo. Mi abuela me apretó la mano de nuevo y susurró, siempre supe que estabas destinada a la grandeza, querida. Mis padres parecían conmocionados, el maquillaje de mi madre manchado por las lágrimas. ¿Por qué no nos dijiste algo tan importante?, preguntó de nuevo. Antes de que pudiera responder, el tío Frank se aclaró la garganta. Creo que eso es bastante obvio, Elizabeth. Tú y Robert nunca prestaron mucha atención a los logros de Abby. Eso no es verdad, protestó mi padre, pero su voz carecía de convicción. La fiesta terminó efectivamente después de eso. Los parientes dieron excusas incómodas para irse, muchos deteniéndose a felicitarme con una mezcla de vergüenza y recién descubierto respeto. Mis padres permanecieron en la mesa, luciendo aturdidos e inseguros. A medida que los invitados se marchaban, Nathan regresó solo al patio. Hannah está molesta, dijo innecesariamente. Me ha pedido que la lleve a casa. Asentí, sin atreverme a hablar. Por lo que vale, añadió en voz baja, eres una excelente jueza. Justa y minuciosa. La resolución de Bradford fue acertada. Gracias, logré decir. Dudó, luego añadió, hablaré con ella cuando se calme. Esto es mucho para ella procesar. Después de que Nathan se fue, me encontré a solas con mis padres por primera vez desde la revelación. Los tres nos sentamos en silencio mientras el personal de catering recogía discretamente a nuestro alrededor. No entiendo, dijo finalmente mi madre.
Siempre hemos estado orgullosos de ti, Abby. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Porque nunca se sintió así. Necesitamos tiempo para procesar esto, dijo mi padre, pasándose la mano por su cabello ralo. Es mucho para asimilar. Asentí, de repente agotada. Debería irme. Ninguno protestó mientras recogía mis cosas y me iba, el peso de 3 años de engaño y toda una vida de ser ignorada pesando sobre mis hombros. Mientras conducía a casa a mi apartamento vacío, me pregunté si finalmente me había liberado o simplemente había creado una brecha más profunda en mi familia, ya fracturada. La mañana después de la fiesta de compromiso de Hannah, me desperté con 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. La mayoría eran de familiares, que iban desde disculpas hasta curiosidad. 3 eran de mis padres, pidiéndome que los llamara. Ninguno era de Hannah. Pasé el día en un extraño limbo, alternando entre el alivio de que mi secreto finalmente había salido a la luz y la ansiedad por las consecuencias. Una parte de mí quería llamar a Hannah, pero otra parte, la parte que había soportado años de sus sutiles menosprecios, sentía que ella debía dar el primer paso. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Abrí y encontré a Nathan de pie en mi pasillo, luciendo incómodo. «Nathan», dije, sorprendida. «¿Está Hannah contigo?» «No», respondió. «Ella no sabe que estoy aquí». «¿Puedo pasar?» Dudé, luego me hice a un lado. Mi apartamento estaba modestamente amueblado pero cómodo, con libros de derecho ordenados cuidadosamente en estanterías y algunas pinturas de paisajes que alegraban las paredes. «Buen lugar», comentó Nathan, mirando a su alrededor. «Gracias». «¿Te gustaría café?» Asintió, y yo me ocupé en la cocina, agradecida por la momentánea distracción. Cuando regresé con 2 tazas, Nathan estaba examinando mi diploma de la Facultad de Derecho colgado en la pared. «Columbia», anotó. «Impresionante». «Hannah fue a NYU», dije automáticamente, luego me detuve. El hábito de desviar los elogios redirigiéndolos a Hannah estaba profundamente arraigado. Nathan tomó el café con un agradecido asentimiento. «Sobre anoche», comenzó. «Quería disculparme». «No tienes nada de qué disculparte». «Siento que sí. Debería haberte reconocido antes». Me encogí de hombros. «En el estrado, me veo diferente. Más severa». «No es solo eso», dijo, sorbiendo su café. «Hannah te había descrito tan diferente que nunca hice la conexión. Habló de su hermanita que no encontraba su lugar, que necesitaba protección. No exactamente como yo describía a la jueza Matthews». Reí sin humor. «Hannah siempre ha necesitado verme como menos exitosa que ella. Así es como se define a sí misma, en comparación con los demás». Nathan asintió lentamente. «Estoy empezando a darme cuenta de eso». Hizo una pausa. «Estuvo toda la noche despierta, ¿sabes? Alternando entre llorar y rabiar sobre cómo la humillaste». «Nunca tuve la intención de humillarla», dije en voz baja. «Simplemente, ya no podía más». «Lo sé», dijo. «Por lo que vale, creo que mostraste una notable moderación. La mayoría de la gente no se habría mantenido callada sobre un logro así durante tanto tiempo». Nos sentamos en silencio por un momento antes de que continuara. «Hay algo más que deberías saber. Hannah no ha sido completamente sincera sobre su propia carrera». Mis cejas se alzaron. «¿Qué quieres decir?» «No es ejecutiva de marketing, al menos no de la forma en que lo ha descrito. Trabaja en marketing, pero es una gerente de cuentas de nivel medio, no directora. No ha liderado ninguna campaña importante. La promoción de la que le habló a todo el mundo en Navidad nunca ocurrió». Las revelaciones me dejaron atónita. Hannah siempre había parecido tan segura de sus logros, tan rápida para compartir sus éxitos. «¿Por qué mentiría sobre eso?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Creo que siente una tremenda presión por ser excepcional», dijo Nathan con cuidado. «Habla de las expectativas de tus padres, de necesitar ser la hija exitosa». «Nuestros padres le pusieron esa presión a ella, no a mí», dije, sintiendo una punzada de simpatía por mi hermana a pesar de todo. «¿De verdad?», preguntó Nathan suavemente. «¿O Hannah se puso esa presión a sí misma?» «Por lo que he observado,
tus padres parecen igualmente orgullosos de ambas. O lo estarían si supieran la verdad. Su observación me hizo reflexionar. Había malinterpretado la dinámica familiar todos estos años, o Hannah y yo habíamos estado atrapadas en papeles que habíamos creado para nosotras mismas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Nathan suspiró. No estoy seguro. Me importa Hannah profundamente, pero anoche se revelaron algunos aspectos preocupantes de nuestra relación que necesito pensar. ¿No estás reconsiderando el compromiso?, pregunté, alarmada. No lo sé, admitió. La quiero, pero la persona que vi anoche, la forma en que te habló, su reacción a la verdad, esa no es la mujer con la que quiero construir una vida. Estaba conmocionada y avergonzada, la defendí, sorprendiéndome a mí misma. La gente dice cosas que no quiere decir en esas situaciones. Quizás, concedió. Pero reveló un patrón que no puedo ignorar. La competitividad, la necesidad de menospreciar a los demás para sentirse superior. Esas no son cualidades que desaparecen de la noche a la mañana. Hablamos durante otra hora sobre Hannah, sobre mi carrera, sobre la dinámica familiar. Mientras se iba, Nathan se detuvo en la puerta. Por lo que vale, jueza Matthews, creo que eres excepcional. No por tu puesto o tus logros, sino porque, a pesar de años de ser ignorada, has permanecido compasiva. Incluso ahora, estás defendiendo a la hermana que nunca te defendió a ti. Después de que se fue, me senté sola en mi apartamento, sus palabras resonando en mi mente. La verdad era que, a pesar de todo, quería a Hannah. Era mi hermana, y debajo de su naturaleza competitiva y su necesidad de validación, sabía que había una persona vulnerable que quizás había sufrido de maneras que yo no había reconocido. Más tarde esa tarde, mientras revisaba expedientes para la agenda del lunes, sonó el timbre de nuevo. Esta vez era Hannah. Tenía los ojos rojos, su cabello, generalmente perfecto, recogido en una coleta desordenada. Sin maquillaje y ropa de diseñador, parecía más joven, más como la hermana con la que había crecido. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz fina. Me hice a un lado, cerrando la puerta detrás de ella al entrar. Nathan vino a verte, dijo, no como una pregunta. Sí, le dije. También me dijo que cree que deberíamos posponer la boda. Me encogí. Hannah, lo siento. ¿De verdad?, preguntó, pero sin su habitual sarcasmo. Sonaba genuinamente curiosa. Sí, dije firmemente. Nunca quise hacerte daño ni arruinar tu compromiso. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. ¿Por qué no nos dijiste que eras jueza? La pregunta que me habían hecho repetidamente desde anoche, sin embargo, viniendo de Hannah, tenía un peso diferente. ¿Habría importado?, pregunté suavemente. Se volvió para mirarme, y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Por supuesto que habría importado. Eres mi hermana. Una hermana a la que has pasado años menospreciando y descartando, señalé, manteniendo mi tono suave. Nunca, comenzó automáticamente, luego se detuvo. No lo veía así. Como lo veías, se dejó caer en mi sofá, luciendo de repente agotada. No lo sé. Simplemente, siempre sentí que tenía que ser excepcional. Como si cualquier cosa menos fuera un fracaso. Mamá y papá nunca nos pusieron esa presión, dije, haciendo eco de la observación anterior de Nathan. ¿De verdad?, preguntó Hannah. Quizás no directamente, pero siempre estuvo ahí. Las expectativas. La sutil decepción cuando no estábamos a la altura. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudencial. Creo que interpretamos las cosas de manera muy diferente. Quizás, concedió. O quizás nos trataron de manera diferente. Siempre fuiste la lista, la responsable. Yo era la bonita, la social. Sentía que si no sobresalía en algo, no tenía valor. Sus palabras me sorprendieron. ¿Hannah, insegura? Parecía imposible, sin embargo, la vulnerabilidad en su voz era inconfundible. Así que mentiste sobre tu trabajo, dije suavemente. Nathan me lo dijo. Ella se estremeció. No tenía derecho. Probablemente no, estuve de acuerdo. Pero entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad?, preguntó amargamente. Señorita jueza perfecta que nunca necesitó validación.
Necesitaba validación, la corregí. Simplemente, dejé de esperar la de la familia después de un tiempo. El silencio entre nosotras era pesado, con heridas y malentendidos no expresados. Finalmente, Hannah volvió a hablar. No estoy segura de quién soy si no soy la exitosa, admitió en voz baja. Si no soy excepcional. No tienes que ser excepcional para ser digna, Hannah, dije. Ninguna de nosotras lo necesita. Rió sin humor. Lo dice la jueza más joven en 50 años. Eso es lo que hago, no quién soy. Hannah me miró durante un largo momento. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Probablemente, al mismo tiempo que empezaste a fingir ser directora de marketing, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Para mi sorpresa, se rió, una risa genuina que no le había oído en años. Por un momento, volvimos a ser simplemente hermanas, sin la competencia y el resentimiento que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. No sé cómo arreglar esto, admitió. ¿Con Nathan? ¿Contigo? Con todos. Quizás, empieza con honestidad, sugerí. Hasta ahora me ha ido bien. Asintió lentamente, luego se puso de pie para irse. En la puerta, se volvió. Estoy orgullosa de ti, Abby. Siempre lo he estado. Esa es parte del problema. Después de que se fue, me senté sola de nuevo, preguntándome si este era el comienzo de la sanación o simplemente una tregua momentánea en una vida de rivalidad entre hermanas. De cualquier manera, la verdad finalmente había salido a la luz, y no había vuelta atrás a cómo habían sido las cosas antes. La semana posterior a la fiesta de compromiso de Hannah fue un periodo de transición incómoda para toda la familia Matthews. Mis padres llamaban a diario, alternando entre disculpas por no reconocer mis logros y preguntas doloridas sobre por qué les había ocultado información tan importante. Los familiares extendidos enviaron mensajes de felicitación, años demasiado tarde, muchos incluyendo incómodos reconocimientos de cómo habían malinterpretado mi carrera. Hannah y yo mantuvimos una distancia cautelosa, comunicándonos principalmente a través de breves mensajes de texto. Ella estaba tratando de salvar su relación con Nathan, quien seguía preocupado por la dinámica que había presenciado en la fiesta de compromiso. 10 días después de la revelación, mi madre llamó para invitarme a la cena del domingo, una tradición semanal que había estado evitando durante meses con excusas de trabajo. Todos estarán allí, dijo, una nota de súplica en su voz. Hannah, Nathan, tu padre y yo. Necesitamos hablar como familia. Acepté a regañadientes, sabiendo que la conversación era necesaria pero temiéndola de todos modos. El domingo llegó con una sensación de presentimiento. Me vestí cuidadosamente con ropa informal pero profesional, una declaración sutil de que esta era quien realmente era. Mientras conducía a casa de mis padres, ensayé lo que quería decir, los límites que necesitaba establecer. Mi padre abrió la puerta, abrazándome torpemente. Abby, dijo, su voz ronca por la emoción. ¡Qué bien verte! La casa olía al asado de mi madre, su comida estándar de la cena del domingo. En la sala de estar, mi madre arreglaba flores mientras Hannah estaba sentada rígidamente en el sofá. Nathan estaba junto a la chimenea, luciendo incómodo pero decidido. Abby está aquí, anunció mi padre innecesariamente. Mi madre se apresuró a abrazarme fuertemente. Nos alegramos mucho de que hayas venido, susurró. Hannah ofreció una sonrisa forzada pero no se levantó. Nathan asintió respetuosamente. Jueza Matthews. Nathan, por favor. No estamos en el tribunal. Solo soy Abby. La cena fue un asunto tenso, la conversación limitada a temas seguros como el clima y las noticias del vecindario. Solo después de que se sirvió la tarta de manzana de mi madre, mi padre se aclaró la garganta significativamente. Creo que es hora de aclarar el aire, dijo, mirando alrededor de la mesa. Como familia, asintió mi madre de acuerdo. Todos hemos tenido tiempo para procesar lo que pasó en la fiesta de compromiso. Creo que necesitamos hablar honestamente sobre por qué las cosas llegaron a ese punto. Hannah dejó su tenedor con un fuerte tintineo. Bien. Hablemos de cómo Abby, deliberadamente, me humilló en mi propia fiesta de compromiso. Hannah, advirtió Nathan en voz baja. No, seamos honestos, continuó.
Dejaste que todos creyeran que eras una asistente administrativa que pasaba apuros durante años, y luego, dramáticamente, revelaste que, en realidad, eres jueza en mi fiesta de compromiso. Si eso no fue calculado para robarme el protagonismo, no sé qué es. Eso no fue lo que pasó, dije con voz firme. Nunca planeé revelar nada esa noche. Tú insististe e insististe, burlándote de mi supuesta carrera, hasta que no pude más. Chicas, interrumpió mi madre. Esto no es productivo. En realidad, Elizabeth, dijo mi padre, sorprendiendo a todos al usar el nombre de mi madre en la mesa. Creo que necesitan hablar de esto. Todos lo necesitamos. Hannah me lanzó una mirada fulminante al otro lado de la mesa. Siempre has estado celosa de mí. Reí con incredulidad. ¿Celosa? Hannah, tú eres la que pasó años menospreciándome para sentirte mejor. Porque siempre eras la lista, la perfecta. ¿Por qué no puedes ser más como Abby? Abby nunca nos da problemas. Abby siempre saca sobresalientes. ¿Tienes idea de lo que fue crecer a tu sombra? Sus palabras me dejaron en silencio. Mis padres parecían igualmente conmocionados. Nunca dijimos esas cosas, protestó débilmente mi madre. Quizás no con esas palabras exactas, espetó Hannah. Pero el mensaje era claro, Abby era la buena hija. Yo era el problema. Eso no es verdad, insistió mi padre. Siempre hemos estado orgullosos de ambas. ¿De verdad?, pregunté, encontrando mi voz. Porque desde donde yo estaba, Hannah siempre fue la estrella. Mis logros eran secundarios en comparación con los suyos. Eso es ridículo, se burló Hannah. Hicieron una fiesta cuando entraste en Columbia. Cuando yo entré en NYU, fue solo, qué bien, querida. Hicieron una cena, no una fiesta, corregí. Y solo después de que la tía Susan lo sugirió. Cuando conseguiste esa pasantía de marketing, papá llamó a todo el mundo que conocíamos. Mis padres nos miraban de un lado a otro, desconcertados. Creíamos que estábamos siendo justos, dijo suavemente mi madre. Bueno, no lo estaban, dijimos Hannah y yo simultáneamente, y luego nos miramos sorprendidas. Nathan, que había estado en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Me parece que ambas se sintieron ignoradas. Solo que de diferentes maneras. La simple observación cortó la tensión, haciéndonos a todos hacer una pausa. ¿Es posible?, preguntó mi padre, luciendo genuinamente confundido. ¿Que de alguna manera hicimos que ambas se sintieran como el hijo menos favorecido? Hannah y yo intercambiamos miradas. Por primera vez, consideré la posibilidad de que mi percepción de nuestra dinámica familiar podría no ser completamente precisa, o al menos, no ser la única perspectiva válida. Creo, dijo Nathan con cuidado, que las familias desarrollan patrones que no siempre son visibles desde dentro. Desde la perspectiva de un extraño, parece que tanto Hannah como Abby crearon narrativas sobre su lugar en la familia que pueden no reflejar la realidad. Eso es fácil de decir para ti, replicó Hannah. ¿No lo viviste? No, estuvo de acuerdo. Pero te he visto compararte con todos a tu alrededor desde el día en que nos conocimos. No solo con Abby, sino con amigos, colegas, extraños. Tu autoestima parece ligada a ser mejor que los demás, y nunca he entendido por qué. La cara de Hannah se enrojeció. Eso no es justo. No lo es, la desafió suavemente. Mentiste sobre tu puesto de trabajo, tus responsabilidades, incluso esa promoción que nunca ocurrió. ¿Por qué? Si no para parecer más exitosa de lo que te sentías. Mis padres se giraron hacia Hannah con confusión. ¿Qué promoción?, preguntó mi madre. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. El puesto de directora que les conté en Navidad, no lo conseguí. Sigo siendo solo una gerente de cuentas. Mi padre le tendió la mano. Hannah, ¿por qué no nos dijiste eso? Porque no soportaba decepcionarlos, lloró. No cuando Abby era tan perfecta. Pero yo pensaba que tú eras la favorita, dije, genuinamente confundida. Y yo pensaba que tú lo eras, replicó, igualmente perpleja. Nos miramos al otro lado de la mesa, dándonos cuenta de que quizás ambas habíamos estado equivocadas, o ambas habíamos estado acertadas de diferentes maneras. Creo, dijo mi madre con vacilación,
que tu padre y yo hemos cometido algunos errores graves en la forma en que las criamos. No intencionalmente, pero el impacto es claro. Mi padre asintió solemnemente. Nunca quisimos hacer que ninguna de ustedes se sintiera menos valorada. Las amamos mucho a ambas y estamos orgullosos de ambas. Jueza o gerente de cuentas, no importa. Sí importa, insistió Hannah. Había logrado algo extraordinario. Yo soy normal. No hay nada de malo en ser normal, dijo Nathan en voz baja. La mayor parte de la vida es normal. Lo que importa es cómo la vivimos. Hannah lo miró, la vulnerabilidad desnuda en su rostro. ¿Puedes ser feliz con lo normal? Me enamoré de Hannah Carter, no de su puesto de trabajo, respondió simplemente. La conversación continuó durante horas, con verdades dolorosas emergiendo junto con intentos genuinos de comprensión. Mis padres reconocieron su papel en la creación de un ambiente de comparación, por involuntario que fuera. Hannah admitió sus inseguridades y las mentiras a las que la habían llevado. Confesé cómo había usado mi éxito secreto como una especie de arma, esperando el momento perfecto para revelarlo. Ninguna de nosotras salió sin culpa, pero al final de la noche, algo había cambiado. Las narrativas cuidadosamente construidas con las que habíamos estado viviendo se habían derrumbado, dando paso a algo, potencialmente, más auténtico. Mientras Nathan y Hannah se preparaban para irse, mi hermana me apartó. Lo siento, dijo simplemente. Por muchas cosas. Yo también, respondí. No sé cómo ser tu hermana sin competir contigo, admitió. Quizás podamos averiguarlo juntas, sugerí. Asintió, formándose una sonrisa tentativa. Me gustaría eso. No fue una resolución perfecta. Décadas de malentendidos no se podían deshacer en una sola noche. Pero fue un comienzo. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años, el peso del secreto y el resentimiento finalmente levantándose de mis hombros. 3 meses después de la fatídica fiesta de compromiso, muchas cosas habían cambiado en la familia Matthews. Hannah y Nathan habían pospuesto su boda, optando en cambio por un compromiso más largo, mientras Hannah trabajaba con una terapeuta para abordar sus inseguridades y tendencias competitivas. Mis padres se habían vuelto, casi cómicamente, excesivamente cautelosos en cómo expresaban orgullo por cualquiera de las hijas, cuidadosos de mantener un equilibrio visible. En cuanto a mí, me había adentrado por completo en mi identidad, sin ocultar más mi puesto ni mis logros a nadie. Mi sala del tribunal incluso había tenido algunas visitas familiares, mi padre sentado orgulloso en la fila de atrás durante una audiencia de rutina, mi madre asistiendo a la conclusión de un caso de alto perfil que salió en las noticias locales. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mi relación con Hannah. Habíamos empezado a reunirnos para tomar café cada 2 domingos, conversaciones incómodas cediendo gradualmente a una conexión más genuina. No éramos mejores amigas, demasiada historia había entre nosotras para eso. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo más saludable. Hoy era uno de esos domingos. Llegué a nuestra cafetería habitual y encontré a Hannah ya sentada, con 2 tazas humeantes sobre la mesa. Café de la corte para la dama de la corte, dijo, empujando mi café hacia mí con una sonrisa que solo tenía un leve toque de su antiguo filo. Gracias, respondí, sentándome en la silla frente a ella. ¿Cómo va el trabajo? Una sombra cruzó su rostro, luego se disipó. En realidad, bien. Le dije a mi jefe que quiero ganarme ese puesto de directora legítimamente. Ha creado un plan de desarrollo conmigo. Eso es genial, Hannah. De verdad. Es extraño, reflexionó, cuánta energía desperdicié fingiendo ser algo que no era. Podría haber usado esa energía para, en realidad, convertirme en ello. Asentí, entendiendo completamente. ¿Cómo van los planes de boda? Lentamente. Nathan quiere algo más pequeño de lo que planeé originalmente. Dice que el matrimonio importa más que la boda. Probablemente tenga razón. Un hombre sabio, comenté. Elegiste bien. Hannah sonrió sinceramente. Lo hice, ¿verdad? Aunque casi cancela el compromiso después de conocer a mi familia. Ambas nos reímos, el recuerdo doloroso ahora lo suficientemente suavizado como para volverse casi gracioso.
Mamá y papá quieren que todos vengamos a cenar el próximo fin de semana, dijo Hannah. Están celebrando su aniversario. Estaré allí, prometí. Y Nathan mencionó que comparece en tu sala del tribunal el martes. ¿El caso Westlake? Sí, confirmé, complacida de que pudiera mencionarlo sin tensión. Aunque, por supuesto, no puedo hablar de ello. Por supuesto que no, su señoría, bromeó, sin rastro de la burla anterior. Más tarde esa semana, me encontré organizando una cena propia, una pequeña reunión para mujeres en la profesión legal, algo que había empezado a organizar mensualmente como una forma de mentorizar a abogadas más jóvenes. Entre ellas, estaba una tímida asociada de segundo año llamada Zoe, claramente brillante pero luchando por encontrar su voz en una firma dominada por hombres. Jueza Matthews, dijo en voz baja mientras los demás invitados socializaban. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, respondí. ¿Cómo se volvió tan segura de sí misma? Tan segura de sí misma. Sonreí, pensando en el viaje de los últimos meses. No siempre lo fui. Durante años, oculté mis logros porque tenía miedo de cómo reaccionarían los demás. Dejé que la gente me subestimara porque parecía más fácil que enfrentar su envidia o sus expectativas. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? Pero usted es tan exitosa. Los logros y la confianza no siempre van de la mano, expliqué. Tuve que aprender que ocultar mi luz no servía a nadie. Ni a mí, ni a las personas que podían beneficiarse de mi ejemplo, ni siquiera a las personas a las que intentaba proteger quedándome pequeña. ¿Qué cambió?, preguntó. Me di cuenta de que mi valor no estaba determinado por la percepción de los demás, y que al negar mi propio éxito, en realidad estaba reforzando la idea de que era algo de lo que avergonzarse. Zoe asintió pensativamente. Lucho con eso. Hablar en las reuniones, atribuirme el mérito de mi trabajo. Siempre me preocupa parecer arrogante. Hay una diferencia entre confianza y arrogancia, le dije. La confianza es saber tu valor. La arrogancia es necesitar que los demás lo reconozcan. Cuando estás segura de ti misma, no necesitas comparar ni competir. Una lección que desearía haber aprendido años antes, una que podría haber evitado a Hannah y a mí tanto dolor. El domingo siguiente, la cena de aniversario de mis padres nos reunió a los 4 de nuevo. La tensión que había caracterizado nuestras reuniones familiares durante años había disminuido, reemplazada por una cautelosa calidez. Estábamos aprendiendo a vernos como éramos realmente, no como los personajes que nos habíamos asignado unos a otros en nuestro drama familiar. Después de la cena, mientras mi padre y Nathan discutían una reciente decisión del Tribunal Supremo, Hannah se acercó a mí con 2 copas de vino. Quería decirte algo, dijo, entregándome una. ¿Qué es? Vi tu nombre en el diario de la Asociación de Abogados. El artículo sobre la sentencia de Kingston. El caso Kingston había sido desafiante, un complejo fraude corporativo que había requerido meses de audiencias y deliberaciones. Mi decisión, de hecho, había sido destacada en publicaciones legales por su minuciosidad y claridad. Fue un caso difícil, reconocí. El artículo te llamó una de las mentes judiciales más prometedoras de tu generación, continuó Hannah. Y me di cuenta de que no me sorprendió. Incluso cuando éramos niñas, siempre veías las cosas de manera diferente. Más claramente que todos los demás. Viniendo de Hannah, este simple reconocimiento significó más que todos los elogios profesionales combinados. Gracias, dije, genuinamente conmovida. Estoy orgullosa de ti, Abby, dijo, las palabras ya no parecían costarle nada. Y lamento haber tardado tanto en decirlo. Más vale tarde que nunca, respondí, chocando mi copa contra la suya. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. La revelación en la fiesta de compromiso de Hannah había sido dolorosa, incluso traumática, pero también había sido necesaria. Como la incisión de una herida, había liberado años de resentimiento e incomprensión enquistados, permitiendo que comenzara una sanación genuina. Había aprendido que ocultar tu luz no sirve a nadie, ni a ti misma, ni a aquellos que podrían inspirarse en tu ejemplo, ni siquiera a aquellos a los que intentas proteger disminuyéndote. Descubrí que la dinámica familiar es compleja y, a menudo, se basa en percepciones erróneas, con cada uno llevando su propia versión de los eventos.
Lo más importante, me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para reescribir la narrativa de tus relaciones, para crear algo más saludable y auténtico. El camino por delante con Hannah no siempre sería fácil. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y ambas habíamos formado identidades en torno a nuestros roles percibidos en la familia. Pero lo estábamos intentando, y eso era más de lo que habíamos hecho durante la mayor parte de nuestras vidas adultas. En cuanto a mí, ya no sentía la necesidad de ocultar mis logros ni de minimizar mi éxito. La jueza Abigail Matthews era quien era, no mi identidad completa, pero una parte importante de ella que había negado durante demasiado tiempo. Había pasado años permitiendo que me subestimaran, creyendo que era más fácil que enfrentar las expectativas o la envidia de los demás. En realidad, solo me había estado limitando a mí misma y reforzando patrones dañinos. La verdad, cuando finalmente se reveló, había sido dolorosa, pero, en última instancia, liberadora. ¿Alguna vez has ocultado partes de ti misma para hacer que otros se sientan cómodos? ¿Has disminuido tu propia luz para evitar eclipsar a alguien más? Aprendí por las malas que las relaciones auténticas solo pueden construirse sobre la verdad, incluso cuando esa verdad es difícil. Si mi historia resonó contigo, por favor, dale en me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias sobre dinámica familiar y crecimiento personal. Deja un comentario compartiendo tu propia experiencia con rivalidad entre hermanos o malentendidos familiares. Tu historia podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Gracias por escuchar, y recuerda, nunca necesitas hacerte más pequeña para la comodidad de otra persona.